Hola, bienvenidos. Nueva edición de Noticias UNLU. Vamos a compartir durante media hora todas las novedades de la semana, toda la información de la Universidad Nacional de Luján, aquí en el canal 30 de Pares TV, en HD y en la televisión digital abierta. Cuarta edición del año, cuarta del 2015 de Noticias UNLU, a compartir todo lo que pasó esta semana en la universidad. ¿Cómo va, Adrián? ¿Qué haces? Bien, Edu, muy bien. Bueno, saludamos a toda la gente que nos sigue por la televisión digital, saludamos también a la gente que nos sigue por YouTube, también a los que siguen el programa a través de los plasmas que están dispuestos en la sede central de la universidad, a estas personas que lo miran también, sí, los saludamos a todos. Y te olvidaste de la gente del interior con la cooperativa Colsecor, que también nos sigue. Empezamos esta edición de Noticias UNLU con un resumen de las notas que les vamos a presentar en los próximos 30 minutos. Bueno, compartimos las jornadas de extensión 2015. Allí hablamos con Liliana Herrera Albreu, representante de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dialogamos en el marco de estas jornadas con Juan Carlos Cuevas, director general de Extensión. Y tenemos el testimonio del secretario de Extensión de la UNLU, Emiliano Cuchiufo. Capacitación para no docentes, hablamos con la docente del Departamento de Educación, Fabiana Luchetti. La editorial de la universidad está evaluando los primeros trabajos presentados. Hablamos con Susana Bior, presidenta de EDUNLU. Nos brindó su testimonio Pablo Lulic, director de Publicaciones e Imprenta. Colonia Agrícola en el Instituto Ramallón de Luján. Nosotros estamos hablando, cubriendo este tema y hablamos con Javier Di Mateo, subsecretario de Extensión. También con Nahuel Levalli, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y por último tendremos el testimonio de Irma García, de esa misma agrupación. Esta semana se desarrolló una importante actividad en la Universidad de Luján, las Jornadas de Extensión 2015, que reunieron a responsables, referentes de distintos proyectos de extensión, con funcionarios de la universidad, con trabajadores no docentes de la universidad de esta área, para hacer una apuesta en común. Sí, Adrián, y se vio algo muy interesante que fue trabajar en conjunto a diferentes grupos dentro de la universidad que tienen distintos proyectos de extensión, es decir, que acercan propuestas diferentes a la comunidad y por ahí muchas veces no se conocen entre ellos. Así que trabajar en conjunto y vivir estas jornadas es un aporte muy valioso. Hablamos con Liliana Herrera Albreu, que es la coordinadora de extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias. Estas convocatorias están dirigidas a las universidades nacionales, en particular a todos aquellos docentes, investigadores, extensionistas que se dedican al desarrollo de la extensión universitaria. Están direccionados a dos grandes, digamos, dimensiones, que son lo social y lo cultural, y dentro de ellos cada uno tiene sus líneas temáticas. Nosotros desde el Ministerio de Educación de la Nación, en particular desde la Secretaría de Políticas Universitarias, y especialmente desde el año 2003 que lanzamos las convocatorias de proyectos de extensión, debo decir que hasta ese momento las universidades, había 5 universidades que tenían convocatorias de proyectos de extensión, pero más orientados a la vinculación tecnológica. Toda la década del 90 se caracterizó por el desarrollo de la vinculación, hasta el punto que podemos decir que hoy se ha como desprendido de la extensión universitaria, pero faltaba todavía considerar todos aquellos aspectos relacionados con lo social y con lo cultural. Así comenzamos en el año 2003 con la primera convocatoria y debo decir que al día de hoy hasta las mismas universidades tienen convocatorias propias de proyectos de extensión y yo diría que hoy hay un 51%, 52% de universidades nacionales que tienen sus propias convocatorias. Pero ¿por qué las convocatorias de proyectos de extensión? Porque eso hace a la jerarquización de la extensión y particularmente que tiene, o por lo menos lo que pretendemos desde el Ministerio, que tenga un enfoque académico y de a poco vayan cobrando jerarquía para equipararse de alguna manera con la docencia y la investigación. Tanto es así que en el año 2012 el ministro de Educación de la Nación ha sacado una resolución sugiriéndole eso
a los rectores o a todas las universidades del sistema universitario argentino, tanto público como privado, que tengan en cuenta a la extensión en el momento de los concursos docentes, es decir, de la carrera particularmente docente. Creo que estas decisiones, que también son políticas más que todo, han tendido a mejorar a la extensión, a visualizarla, a jerarquizarla, y creo que esto ha también influido muchísimo. Y por lógica también, la respuesta de las universidades a este tipo de estrategia política. El Estatuto de la Universidad de Luján define para la institución 3 actividades centrales: la docencia, la investigación y la extensión. ¿Sí? De esta actividad es la que se ocupó esta jornada que se realizó esta semana en la sede central de la universidad. Son muchísimos los proyectos que hay dentro de una universidad como la UNLU de extensión, llevar a la comunidad diferentes proyectos que abarquen el conocimiento de la universidad y ayuda a la comunidad en múltiples formas. Y muchas veces, como decía anteriormente, pasa que entre los propios protagonistas de los proyectos no se conocen o no suelen trabajar en conjunto. También estas jornadas importantes sirvieron como marco para formar grupos de trabajo multidisciplinarios. Ese es también un aspecto muy positivo de este encuentro. Acerca de la importancia de esta actividad nos habla Juan Carlos Cuevas, director general de Extensión. Este año uno de los logros más importantes, porque fue casi el objetivo más observado, era, además de participar en la sede, incluir a los centros regionales. Pero como decías vos, sí, la extensión es algo que tenemos que difundir, entender y convocar. Tenemos que despertar el indio de la extensión en toda la comunidad universitaria. En realidad la extensión, nuestra universidad la tiene definida como aquellas acciones que se vinculan con la comunidad, tratando de solucionar problemas a través del conocimiento en aquellos sectores y en aquellas demandas de todos los sectores sociales, pero sobre todo de los más vulnerables. Eso como eje principal, ¿no? Y también la extensión de nuestra universidad incluye todo aquello que está relacionado con la difusión de la cultura, de las raíces, del folclore, de la historia, que esto está más vinculado a acciones quizás que se escapan un poco a veces de la currícula de la universidad propiamente dicha, pero que también son consideradas como acciones de extensión que, por supuesto, vehiculizan este intercambio con la universidad a través de diversas acciones como artísticas, culturales. Tenemos una universidad con una diversidad temática envidiable en algún punto, ¿no es cierto? Y tenemos un sistema de extensión que año tras año se va perfeccionando, se va sistematizando y cada año que pasa tenemos más respuesta y hay más interesados. Como decía al principio, esta semillita que se sembró hace años es como que comienza a dar sus frutos y tenemos que estar preparados para esto. Estos ámbitos de estas charlas, estas discusiones, estos debates que estamos teniendo en las jornadas del día de hoy y al mismo tiempo los tuvimos en Campana, en San Miguel y en San Fernando, nos ayudan a juntarnos, a conocernos, a escuchar las experiencias de nuestros compañeros docentes, no docentes y alumnos en cuanto a estas actividades. Y estas actividades, las experiencias que conllevan estas actividades nos ayudan a crecer y a poder perfeccionar las nuestras en el marco de nuestros proyectos, obviamente. Bueno, y trabajaron en estas jornadas de extensión nuestros compañeros. Nosotros también dependemos de allí de la Dirección General de Extensión en la UNLU y estuvimos cubriendo la jornada, por supuesto, y un saludo grande a todas las múltiples áreas de extensión de la universidad cuyos integrantes participaron, pusieron el hombro ahí en que estas jornadas salieran muy bien. En el marco de este encuentro dialogamos con el secretario de Extensión de la Universidad, Emiliano Cuchufo. Las jornadas de extensión de este año reúnen, como el año pasado, a los equipos de extensionistas de la universidad. Se trata de docentes, estudiantes, no docentes, que están trabajando en distintos proyectos y acciones de extensión financiados por la universidad y por la Secretaría de Políticas Universitarias. Justamente la diversidad tiene que ver con los departamentos que tenemos, digamos, tenemos docentes que vienen de departamentos como educación, ciencias sociales, tecnología básicas, que dictan, digamos, clases en distintas carreras y por lo tanto los saberes y los intereses tienen que ver con esas cosas, ¿no? Y obviamente también los proyectos se van generando en diálogo con la comunidad. Una de las cosas justamente que estamos haciendo ahora por la mañana es un taller donde nos interpelamos qué
qué origen tienen los proyectos, es decir, cuáles son los ejes temáticos tan diversos que tenemos, pero también de dónde surge la demanda, si es una necesidad de los grupos docentes y estudiantes que tenemos de transmitir determinados saberes, o si es un diálogo o una demanda concreta con la comunidad. Siempre los proyectos de extensión surgen de un diálogo previo, seguramente, con organizaciones sociales o con demandas del medio, pero también tiene que ver con los saberes y con las cuestiones con las que uno se siente más cómodo o se siente capaz de transmitir o de colaborar, digamos, con el medio, ¿no? Pero la idea es que, bueno, podamos interpelarnos a nosotros mismos si realmente estamos respondiendo a la demanda de la comunidad que nos sostiene. La universidad siempre apuesta a educar, a formar estudiantes, tener graduados, pero también se ocupa muchas veces internamente de los trabajadores, de los propios no docentes, también capacitándolos. Claro, porque existe un programa de capacitación permanente para los trabajadores no docentes, para el personal de la universidad, que ofrece una diversidad de cursos importantes. Nos vamos a enfocar en esta ocasión en un curso que se desarrolló sobre redacción de textos administrativos. ¿Cómo andás en eso vos, en redacción de textos administrativos? No son mi especialidad los textos administrativos, pero bueno, tuve la posibilidad de hacer este curso y me resultó de mucha utilidad. Parece como una formalidad, hasta como una pavada, ¿no? Estas notas, bueno, atentamente, de mi consideración, me dirijo a usted. Y en este curso, bueno, los trabajadores, muchos dedicados más específicamente a las tareas administrativas, tuvimos la posibilidad de poder ver cómo expresarnos correctamente. Hay que saber escribir las cuestiones administrativas hasta para cualquier cosa, hasta para mandarle la cartita a Papá Noel. Sí, resultan de mucha utilidad. El curso estuvo a cargo de docentes del Departamento de Educación y uno de ellos es Fabiana Luchetti. Con ella hablamos. El objetivo es trabajar con el sector no docente para, de algún modo, proveerles de algunas herramientas y alguna reflexión sobre las prácticas del lenguaje vinculadas con aquellos géneros y textos específicos que circulan en cada una de las actividades que se desarrollan en el sector administrativo de la universidad. Venimos haciéndolo desde el 2011. Esto se encuadra dentro de la División Pedagogía Universitaria. Formamos un grupo, este año por suerte lo pudimos ampliar gracias a otra convocatoria que recibimos. Y la directora de esto es María Ignacia Dorronsoro y somos un equipo de 6 docentes que estamos muy comprometidas con este proyecto. La verdad que ha sido una oportunidad interesantísima de trabajar con los no docentes en una preocupación común que es la comunicación dentro de nuestra universidad. Para eso trabajamos específicamente y tratamos de trabajar los textos con la ayuda justamente de los no docentes, quienes son los que más conocen esos textos. Nosotros tratamos de trabajar, de aportarles contenidos específicos, discursivos, lingüísticos, comunicacionales, pero justamente necesitamos de este trabajo en conjunto con los cursantes, que son los que realmente día a día se enfrentan con la dificultad o no de trabajar estos textos. Uno de los mitos que nosotros tratamos de trabajar y reflexionar en conjunto es esta idea de que los textos administrativos son solo formatos, que tienen una serie de características que de por sí los hacen más fáciles, que no es necesario reflexionar al respecto. Por el contrario, nosotros creemos que justamente este espacio cobra sentido, no como una cuestión de simplemente transmitir contenidos referidos al estilo o a cuestiones puramente lingüísticas, sino fundamentalmente cuestiones vinculadas con las prácticas profundas, con los aspectos comunicacionales, con aquello que hace que todo lo que se pone en juego a la hora de escribir o leer géneros específicos que hacen a la comunicación en una organización particular, en este caso la universidad. En este 2015 se pudo concretar y comenzó a funcionar un viejo anhelo de la Universidad de Luján, que es su editorial, la EDUNLU, así se la conocerá de aquí en más. A partir del pasado mes de febrero se había abierto la convocatoria para presentar trabajos para ser publicados, evaluados y posteriormente publicados. Y era la primera convocatoria desde que se creara EDUNLU. Finalizó el pasado 30 de abril
y fue sorpresivo y muy grato que se hayan presentado más de 30 trabajos que están siendo evaluados en este momento. El comité de evaluación, el comité editorial de la Universidad de Luján se reúne semanalmente para realizar este trabajo. Está presidido por Susana Bior. Ella nos contó respecto de las características de esta labor. El sentido de este consejo es movilizar todas las posibilidades de producción de la universidad como para que trasciendan nuestras fronteras, investigaciones realizadas en el seno de nuestra universidad, materiales para la docencia, a fin de llegar a los estudiantes con buenos textos para las diferentes asignaturas, pero a precios razonables, no de mercado. Y por supuesto también está planteada su apertura a la comunidad que nos alberga, o sea, Luján y las ciudades de sus alrededores. Se hizo una primera convocatoria que finalizó el 30 de abril de este año. Es la primera vez en los más de 30 años desde la reapertura de la universidad que se alcanza este logro de creación de la universidad, de la editorial por parte del Consejo Superior, y además una convocatoria a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad para presentar sus trabajos o aquellos trabajos que tienen intención de publicar. Ha habido una buena respuesta, unas 35 obras para las 3 colecciones, la colección de ciencias, la colección de aulas universitarias y la colección de sociedad en movimiento. Estamos en esta etapa en el análisis, un primer análisis de las obras desde el punto de vista formal y derivando a evaluaciones externas tal como fija nuestro reglamento. Bueno, estaremos a la expectativa en muy poquito tiempo más. Contaremos con las primeras ediciones, los primeros libros publicados, impresos a través de Edunlu, la editorial de la universidad. Esto facilitará también el acceso a la bibliografía por parte de estudiantes y de docentes. Uno de los integrantes del Consejo Editorial que se encarga en este momento de la evaluación de las diferentes obras presentadas es Pablo Lulic, el responsable, el director de publicaciones e imprenta de la universidad. Por suerte, este año se concretó la editorial, después de más de 20 años que venimos detrás de ello. Muchas gestiones que han pasado, mucha gente que ha impulsado que la editorial hoy estemos en el lugar donde estamos. Es una editorial, como lo dijo Susana anteriormente, con un consejo en el cual tiene su representación cada uno de los departamentos académicos, del rectorado. Estamos nosotros asesorando técnicamente a esta editorial. Así que para nosotros es un enorme placer trabajar. La primera convocatoria ya cerró, tenemos más de 30 obras que se han presentado, con lo cual es un orgullo enorme. Hoy el Consejo está trabajando para evaluar ese material. El trabajo que nos toca a nosotros es obviamente la edición y la posedición, que es mostrar la producción científica de la universidad, la producción de extensión, la cultural, al público en general. Para eso tenemos los canales, estamos trabajando con la red de editoriales de universidades nacionales, para, ya te digo, mostrar este material, el producto editorial que surja desde el seno de la Edunlu, que ya está trabajando y a full. Tenemos la suerte del staff, cada vez se está agrandando más, estamos corriendo tras las necesidades que el Consejo mismo nos va presentando, es todo un desafío. Tratamos de estar al día, tenemos mucha gente del grupo no docente que nos apoya, nosotros dependemos de la Dirección General de Extensión, de la cual está a cargo su director general, Juan Cueva, y nos apoya y permanentemente está luchando para obtener mayor personal, mayor equipamiento, mayor presupuesto. No es fácil, es una tarea ardua,
pero somos conscientes y creo que la universidad en general se está tomando conciencia de las necesidades que nosotros vamos teniendo y creo que vamos camino al éxito en cuanto a la estructura no docente que va a apoyar este trabajo que surja del Consejo Editor. Una organización política y social, la Unión de Trabajadores de la Tierra, está impulsando la conformación de una colonia agrícola de abastecimiento urbano en los terrenos del histórico Instituto Ramayón, cercano a la ciudad de Luján, más bien cercano a Jáuregui, ¿no? A la localidad lujanense de Jáuregui. Algunos de los integrantes de esta organización estuvieron en la Universidad de Luján. Sí, así es, la Universidad de Luján, creo que siguiendo una línea muy clara a este sentido, los recibió, se abrió a escuchar sus propuestas, porque recordemos son un grupo de pequeños productores del Gran La Plata y que hace un mes aproximadamente habían ocupado terrenos allí en el Instituto Ramayón. Nosotros queríamos seguir este tema, queríamos conocer sus propuestas, queríamos conocer las interesantes posibilidades que esto abre respecto al futuro y empezamos hablando con el subsecretario de Extensión de la universidad que los recibió allí en la UNLU. Es Javier Di Mateo y esto nos decía. Es una visita que se planificó la semana pasada en el marco de lo que vienen haciendo ellos acá en el partido de Luján, que es empezar a instrumentar la puesta en marcha de su proyecto de trabajo agrícola, de la colonia agrícola en el Ramayón. Y bueno, desde la universidad nos resultó muy grato lo que nos estuvieron comentando hoy, las demandas que tienen para con nosotros, porque es una experiencia muy novedosa que pretende resolver por un lado la cuestión del trabajo, la cuestión de la tenencia de la tierra de parte de los trabajadores y la cuestión del abastecimiento de alimentos sanos para poblaciones urbanas. Entonces, como universidad tenemos muchos desafíos contenidos en esa iniciativa, porque hay toda una serie de cosas que podríamos estar aportando en términos de capacitación técnica, en términos de acompañamiento a las familias, en términos de procesos educativos que se dan en el trabajo y en la formación de los nenes que van a vivir en la colonia. Bueno, hay un sinfín de aspectos de la vida de estas familias trabajadoras que para nosotros como universidad, como institución científica, tienen mucho valor y constituyen preocupaciones muy ancladas en la vida de una universidad, digamos, que nosotros tenemos mucho para aportar, pero sobre todo mucho para poder volver a preguntarnos y mucho para desafiar los procesos de formación de los estudiantes, los procesos de investigación y las tareas de extensión de la UNLU. Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano. Ese es el nombre que tendrá a partir de aquí este proyecto que surge con un compromiso del Ministerio de Agricultura con los integrantes de esta agrupación. Respecto de las características de esta iniciativa, hablamos con Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra. El proyecto se basa básicamente en la instalación de una colonia agrícola que tiene por el objetivo la instalación de familias productoras en un predio que está improductivo para la vida digna de esa familia y la producción de alimentos sanos y a bajo precio para los vecinos de los alrededores. Son aproximadamente 65 familias que estaríamos bajo la forma de comodato, de tenencia de esa tierra para la producción y la vivienda. Visitamos la universidad para que el desarrollo de este proyecto de colonia pueda tener la mayor cantidad de articulaciones y coordinaciones institucionales y obviamente con ingeniero agrónomo, las diferentes secretarias de extensión y todo, porque entendemos también que este tiene que ser un proyecto que le sirva a la comunidad entera, integralmente, incluso también como sirva para centro de prácticas de los estudiantes de agronomía, dado que vamos a hacer una producción en transición hacia la agroecología. Hay un problema estructural en la Argentina que es que no ponemos en discusión la tenencia de la tierra. Y nosotros con este proyecto lo que proponemos es la redistribución de las tierras ociosas para la generación de trabajo, básicamente, y de producción de alimentos. Hoy el campo está produciendo básicamente granos y una gran mayoría para exportación, en vez de generar trabajo, vivienda y alimentos sanos para el propio pueblo argentino.
En el marco de esta visita a la universidad, una de las integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra le cuenta a Noticias UNLU cuáles son las expectativas y las posibilidades que abre para ella y su familia la concreción de este proyecto. Se llama Irma García, compartimos su testimonio. Nosotras venimos ya de por sí de una familia bastante trabajadora de años y bueno, mi familia vive trabajando siempre vivió, todas mis generaciones, sí, todas vivimos de lo que es el trabajo de la tierra, entonces, y hoy en día, hasta hoy en día, digamos, tanto en mi lugar como el de la mayoría de la familia, que somos agricultores, hasta ahora no he podido conseguir una tierra propia como para poder trabajar de una manera más digna de lo que estamos trabajando hoy en día. Uno tiene el sueño, esa ilusión de decir, bueno, quiero algún día tener mi tierra y no vivir de esta manera tan terrible o de una manera que uno dice no me gusta esta vida, pero bueno, es la vida que nos tocó y decimos, bueno, ojalá algún día pueda tener un pedazo de tierra propio donde yo diga, bueno, tengo mi propia casa, no vivo en un rancho, no trabajo no sé, más de 12, 18 horas muchas veces, porque a veces cuando uno se da cuenta se levanta a las 2, 3 de la mañana y termina a las 8, 9, 10, 11 de la noche, dependiendo lo que tenga que hacer. Y entonces decimos, por esa misma razón decidimos, vimos que había un grupo que es la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, y que estaba luchando por este motivo, entonces nos unimos a esta agrupación y hoy en día tuvimos la posibilidad de tener un comodato acá en Luján, en el Instituto de Ramayón, y bueno, y estamos felices porque de alguna manera ya estamos logrando esto. Llegando al final de esta cuarta edición del año de Noticias UNLU, fue muy agradable compartir todas las noticias y también fue muy agradable, Adrián, que es Irma García, Nahuel de Valle, que recién compartíamos sus testimonios, hayan estado con nosotros en el noticiero de la radio de la universidad, que también compartimos, que se llama 5 y 7 y que ustedes pueden escuchar de lunes a viernes de 12 a 13 y después repetido de 19 a 20 en la 88.9. También les recomendamos seguir prensa.unlu.edu.ar, allí encontrarán el gestor de noticias, las informaciones más destacadas de la universidad en la web. Bueno, y como siempre la convocatoria hecha para que nos volvamos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de Noticias UNLU, dejándoles un saludo muy grande a toda la gente que nos sigue en YouTube, ahí en UNLU Videos, ahí nos podés encontrar, y también a la gente del interior del país que nos sigue a través de la cooperativa cordobesa Colsecor. Los viernes a las 21 en el canal 30 de la televisión digital en Luján, con repetición los sábados y los lunes a la misma hora, Noticias UNLU. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, gracias. Hasta la próxima semana.